Recientemente terminé de ver el gameplay de Death Stranding 2, y digo ver porque no tengo una Play 5, y en muchas partes me quedé con cara de ¿qué chuchas está pasando? Para bien y para mal. Para el que no conozca las obras de Hideo Kojima, tiene que saber que esta persona es un artista con todas las de la ley. En sus muchos juegos ha logrado crear universos interesantes de ciencia ficción, aunque cada vez se va inclinando más hacia la fantasía. Suele tener una narrativa interesante en muchas de sus tramas, como cuando en Metal Gear utilizó su discurso para hablar sobre la posverdad. La posverdad es un fenómeno donde la manipulación de emociones y creencias, a menudo a través de la distorsión de la realidad, tiene más influencia en la información de la opinión pública que los hechos objetivos. En esencia, es un contexto donde las apelaciones a las emociones y creencias personales pesan más que los hechos en la toma de decisiones y la formación de opiniones. Además de esto, si sigues sus entrevistas, biografías o simplemente lo sigues en Twitter, te darás cuenta que es un gran fanático del cine, la televisión, la música y los libros. Después de esta breve introducción, vamos a lo que nos cuece. ¿Por qué digo que su último juego es una joya para bien y para mal? Verás, desde el primer Death Stranding, Kojima nos presenta un universo interesante, lleno de lore y con misterios allá donde voltearas. Solo hacía falta mirar el primer tráiler del juego para decir qué está pasando. Pero para el segundo, muchas cosas ya ni tratas de comprenderlas de lo raro que es o de la poca coherencia que tiene. Además, la trama se siente un poco rara, hasta graciosa por momentos. Por ejemplo, en TikTok puedes ver diferentes clips para conocer el juego, como bailar una canción en las aguas termales, tomarle fotos a los pies de Ella Fanning, o esta escena que está en el clímax de la historia cuando estás conociendo el plan malvado que hay detrás, donde crees que ya no hay salvación y aparece esto. ¿De verdad era necesario poner un baile aquí? Quiero pensar que tal vez es Kojima diciéndonos que siempre es un buen momento para reír, o a lo mejor él se está riendo de nosotros. Como sea, no se dejen engañar por las imágenes. Sus juegos siempre han tenido cosas interesantes, pues él mismo siempre trata de darle una vuelta de tuerca a mecánicas vistas, como el propio juego del que estamos hablando, donde llevó al siguiente nivel los juegos de caminar, donde literalmente si no te equilibras bien el peso, te puedes caer y te caerás mucho. Como estas puedo nombrar un montón, pero el tema del que quiero discutir es, después de ver lo que es capaz de hacer, los mundos que puede desarrollar, las historias que puede contar y los patinazos que puede dar, ¿es Kojima un genio? Para esto me informé un poco sobre lo que significa la genialidad. Lo primero que tenemos que definir es que genio no es lo mismo que talento. Citando a Otto Weinberg, famoso filósofo austriaco, se trata en primer lugar de establecer límites entre el genio y el talento. La opinión popular une casi siempre el uno y el otro, como si el primero fuera un grado más alto o el grado máximo del último, como si pudiera llegar a ser genio potenciando o acumulando diferentes talentos en un individuo. O hubiera forma de establecer grados intermedios entre los dos conceptos. Esa opinión es completamente errónea. Aun cuando hay también muchos grados y diferentes niveles en la genialidad, tales grados no tienen relación alguna con el denominado talento. Un talento, por ejemplo, el talento matemático, puede ya poseerse en grado superlativo desde el momento del nacimiento, dando a su poseedor la capacidad de resolver con escasez fatiga los más difíciles problemas de esta ciencia. Pero no por ello se puede hablar de genialidad, o lo que es lo mismo, de originalidad, individualidad y condiciones especiales para crear. Así pues, talento no es genialidad. Esto es importante porque en muchas ocasiones confundimos a gente habilidosa con genialidad, lo cual no es nada cercano. Creo que el ejemplo más sencillo es el de Albert Einstein. Muchos matemáticos y físicos de la época llegaron a mencionar que Einstein no era nada del otro mundo en cuanto a matemáticas. No me malinterpreten, era mucho mejor que la mayoría de nosotros y que incluso físicos consolidados, pero que dentro de la élite no era tampoco nada sobresaliente. Entonces, ¿cómo hizo para revolucionar el mundo de la física? Entre una larga características de los genios tenemos la capacidad de conectar cosas en su mente, buscar la relación de una cosa con la otra por más contextos diferentes que puedan parecer. Creo que este atributo fue el que hizo a Einstein entender el mundo de manera diferente, preguntarse qué pasaría si el universo se comportara de otra manera y seguramente uniendo cosas aquí y allí en su cabeza llegó a sus grandes aportaciones que hoy han abierto un nuevo mundo en el entendimiento de la realidad. Muy bonita explicación, pero ¿es todo? ¿Eso es todo lo que define un genio? Pues para hacerlo más sencillo junté diferentes puntos que los expertos concuerdan que son características de un genio. No necesariamente tienes que cumplir todas, pero si contiene la mayoría podemos decir que sí, que estamos ante un genio. Así que aquí te van 5 características para saber si alguien es un genio, enfocada claramente en Kojima. El IQ alto, que es necesario pero no tanto. Comúnmente los genios se llega a caracterizar por un coeficiente intelectual bastante alto, pero esto es como el tema del talento en los genios. Puede estar presente pero no es expresamente necesario. Por ejemplo, Richard Feynman, quien a pesar de tener un IQ infantil estimado alrededor de los 125, muy alto pero no excepcional, alcanzó logros revolucionarios en física.
así que medio al pedo a este punto, ¿no? Pero es importante para no confundirse. Además, no tenemos manera de saber si Kojima tiene un IQ muy alto. Podemos intuir que sí, porque lleva lentes y se ve que lee mucho. Número 2. Curiosidad e intereses amplios. Este es lo más fácil de decir. Como dije al principio, sabemos que Kojima está interesado en muchos medios de entretenimiento, aunque todos pensamos que solo es el cine porque tiene cinemáticas en sus juegos de 2 horas, pues también tiene un gusto musical exquisito que podemos oír principalmente en los juegos de Death Stranding, que si lo piensan bien, yo y Sam tenemos mucho más en común. Yo también camino mucho y pongo música en el trayecto, me siento solo y mi novia me No es cierto, yo ni tengo novia, continuemos. En su autobiografía The Creative Gene explora cómo libros, cine y música lo han inspirado profundamente, así que así, definitivamente cumple este punto. Número 3. Perseverancia y metacognición. Según un artículo de la BBC, los genios suelen ser reconocidos por sus enormes y constantes esfuerzos en su zona de interés. Además, utilizan estrategias de metacognición, como lo pueden ser los mapas conceptuales, los diagramas, esquemas, etc., para poder analizar su progreso. En esta parte podemos decir que Kojima definitivamente es perseverante. Recordemos que después de que ya tenía problemas con Konami, no se fue hasta terminar todos los proyectos que tenía. Bajo contrato, claro. Además, creo que este punto muestra más a un gran compromiso con su arte. Por otra parte, no sabemos realmente cómo trabaja Kojima, así que lo podemos dejar en pendiente. Pero ¿sabían ustedes que Kojima edita trailers de sus propios juegos él solo? Citando su Twitter dice, eso, que traducido dice, edito y creo los videos promocionales yo mismo. Trailers, imágenes clave, empaquetado, también me encargo de todo. Conceptos, maquetación, revisión, todo. Trabajé directamente con Kyle en el logotipo de Metal Gear Solid 5. Siempre trabajo internamente, sin subcontratar agencias de relaciones públicas ni agencias externas. Para mí, el juego que creo no es solo un juego, lo incluye todo. Ese es mi estilo. Yo creo que se aburre mucho este personaje o que simplemente la gente con la que trabaja no es capaz de ver, de visualizar todo lo que tiene en mente, pero para mí esto demuestra una gran dedicación a su propia obra. Número 4. Humildad intelectual. El apartado menos favorito de la review, autonombrado genio y tema de conversación en videos polémicos de internet. Una característica fundamental de los genios es su deseo por aprender y crecer. Por lo tanto, la mayoría son capaces de reconocer sus debilidades y carencias en búsqueda de una mayor comprensión. Ahora digo que esta parte, aunque los estudios muestran que sí, hay casos en los que podemos decir que no aplica para todos, por ejemplo Nietzsche, quien era de todo menos humilde, tanto así que criticó la humildad como una característica cristiana que lleva al retroceso de la humanidad, pero por lo demás hay otros grandes personajes que respaldan este dato, como Dallas, claro. Pero en el caso de Kojima, lo más cercano que podemos sacar son comentarios que dijo sobre Death Stranding 2, donde en un artículo hecho por Polygon dijo que sus proyectos se balanceaban entre su creatividad y las limitaciones financieras del mercado, sin buscar fama sino elevar la forma de arte. Supongo que nos puede valer para darle un check. Número 5. Originalidad y romper moldes. Definitivamente este apartado lo cumple. No hay nadie que haya quedado indiferente en su trabajo. Podrá gustarte más o menos, pero nunca podrás ignorarlo. Si te interesan los videojuegos, claro. En esta parte me gustaría dar los ejemplos más famosos de cómo sorprendió al mundo de los videojuegos. El que ya nombré al principio del juego, el combate contra Psycho Mantis, donde este lee tu memory card para saber qué estás jugando y poder decir que está leyendo tu mente. El mensaje de Game Over, que no lo es, de Metal Gear Solid 2, en cierto punto la inteligencia artificial del coronel empieza a enloquecer y ordena apagar la consola. En la pantalla aparecerán mensajes extraños como apaga la consola o has jugado demasiado, deberías descansar. El envejecimiento de The End de Metal Gear Solid 3. The End es un francotirador anciano y uno de los jefes más memorables. Si guardas la partida y dejas pasar una semana, en tiempo real, cuando vuelvas a jugar, The End ha muerto de vejez. La verdad es que es una tontería, pero me hizo mucha gracia. Metal Gear Solid 5 y la libertad sistémica. Introdujo un mundo abierto donde cada acción tiene consecuencias. Ejemplo, si usas mucho un tipo de arma, por ejemplo, tranquilizantes, los enemigos se equipan con cascos antidardos. Si usas humo, comienzan a llevar máscaras de gas, etc. Para el que no sepa, PT fue una pequeña demo realizada por Kojima y por Guillermo del Toro en la que buscaban recrear un juego de terror. Lo que no sabían es que esto básicamente haría que el 90% de los juegos de terror actuales se basaran en ese. Llegamos a Death Stranding, donde tenemos el Social Stand System. En este juego Kojima se inventó, según él claro, un nuevo género, el Strand Game, lo que sea que significa eso. Pero lo que se hizo fue un sistema cooperativo donde la gente puede poner ayudas en el mundo, donde tus aportaciones podrán ayudar a otros jugadores en su propio mundo, como lo pueden ser escaleras, carreteras, etc. Detallismo extremo y extravagancias. Además de todo lo dicho, Kojima es un loco por el detalle. Usa cosas rarísimas para agregar en sus juegos, como en Metal Gear Solid 3, si comes comida en mal estado, Snake puede enfermarse del estómago.
En Metal Gear Solid 2, si miras fijamente a un póster de una mujer en tu casillero, Snake se sonroja. En Metal Gear Solid 5, puedes mandar enemigos al cielo con globos full tone para reclutarlos o hasta capturar vacas y ovejas. Definitivamente Kojima es todo un personaje. Aun cuando este cumpla con la mayoría de requisitos de la lista, no creo que el título de genio se pueda anclar a una checklist. Es difícil de decir, pero creo que es más fácil reconocer un genio cuando presencia su propia obra. Y para mí sin duda Hideo Kojima lo es. A veces también es medio meme, pero bueno. Una característica que no mencioné en la lista es lo único que estos pueden ser. Y aun con los muchos memes, Kojima es único, indiscutiblemente. Se podrá decir mucho de este señor, pero sin duda alguna prefiero un mundo donde exista Kojima a que uno que no exista. ¿Sabían ustedes que Kojima dejó una memoria USB con una lista de ideas por si un día fallece? ¿Alguien pueda llevar a cabo todas sus ideas? Esto sin duda es lo más optimista que ha hecho este señor. ¿Y quién te va a entender, maldito loco?